Luffy está a punto de enfrentarse a Shanks. La batalla presagiada y destinada desde literalmente el primer capítulo del manga está a punto de suceder, ya que una guerra entre emperadores del mar está por ser desatada. En el capítulo 1126 del manga vimos que Shanks se enfrentó a Bartolomeo, impresionando a una comunidad que esperaba ver a un pelirrojo misericordioso que deje ir a su enemigo. Sin embargo, para la sorpresa de muchos, todo terminó en un desastre que marcó el inicio de la más increíble batalla de Luffy que hemos visto hasta ahora en One Piece. Y en este video te demostraré y daré pruebas irrefutables de que Oda, con este evento, acaba de dejar preparado no solamente el enfrentamiento final de los piratas del sombrero de paja con los piratas del pelirrojo, sino que también la guerra final de One Piece. Comencemos de una vez a explicar por qué y cómo todo terminó de esta manera, y por qué esta batalla acaba de convertirse en una bomba de tiempo. Primero que todo, Eiichiro Oda tiene un gran problema creado por él mismo. Luffy, el protagonista, debe enfrentarse a Shanks. El autor creó un manga en el cual, como obligación, en algún momento se vería obligado a hacer que el personaje principal se enfrente en una batalla contra el personaje que lo inspiró a surcar los mares y convertirse en pirata, a su ídolo, a su más grande inspiración, con quien cantó, rió, por quien lloró en sus brazos y quien siempre ha sido uno de sus mejores amigos de toda la vida. Desde el primer capítulo del manga, Luffy declaró que lo superaría y que algún día, en la cima del mundo pirata, finalmente se volverían a encontrar. ¿Cómo podría el autor hacerlo? ¿Cómo podría crear una excusa que termine haciendo que Luffy se enfrente a Shanks en una batalla para demostrar que finalmente lo ha superado si es su mejor amigo y no tiene razón alguna para pelear contra él? La respuesta es simple, escribiendo a Shanks de la manera que siempre lo ha hecho. Verán, lo que hizo Bartolomeo al quemar la bandera de Shanks, reírse de su nombre y declarar que la isla es territorio de sombrero de paja Luffy, fue algo muy peligroso. Como Shanks nos explica, el quitar la bandera de los piratas del pelirrojo termina haciendo que sus enemigos crean que el territorio ya no le pertenece a él. En otras palabras, que la gente que habita dichas islas ha perdido su protección. Esto desencadenaría que piratas de todo el mundo ataquen las islas que Shanks decidió proteger, directamente poniendo en problemas a sus amigos. Como vimos en el arco de la isla Gyojin y Wano, la razón por la cual Luffy declaró ambas islas como su territorio y la razón por la cual dejó su bandera en ambas islas es para, como indica Luffy, hacer que apenas un enemigo vea la bandera de los sombreros de paja ondeando a lo lejos, se la piense dos veces antes de atacar ese lugar, pues eso significaría ir en guerra contra Mugiwara no Luffy. La base y la razón principal para declarar estas islas su territorio no fue para creerse mafioso ni para ostentar que posee muchas islas bajo su nombre, sino que fue para proteger a sus amigos que han hecho en esos lugares, Momonosuke, Shirahoshi y compañía, y eso es exactamente lo que Shanks explica, y es la cualidad que este personaje ha demostrado tener desde los primeros capítulos del manga. ¿Por qué Shanks fue tan cruel y no tuvo piedad contra Bartolomeo? Porque se atrevió a meterse con lo más sagrado para él, sus amigos. Es como si alguien fuese a Wano y le hiciera daño a Momonosuke. Luffy no tendría piedad con él. Desde el primer capítulo del manga, Shanks deja muy en claro que si hay algo que él no perdona es aquellos que se meten con sus amigos. A Shanks no le importa si lo insultan, si se ríen de él o si se burlan de su nombre, pero cuando alguien comete el grave error de poner en riesgo la vida de sus amigos, el pelirrojo no se contendrá y recibirá su ira. Ese es exactamente el grave error que cometió Barto. Él no se metió con Shanks, sin querer y por ignorancia de las consecuencias, puso en peligro a sus amigos, y eso es lo que el pelirrojo no perdonará. Al igual que en la ocasión de esta semana, mucha gente se preguntaba el por qué Shanks fue tan brutal a la hora de enfrentar a Kid. No era necesario ser tan violento, no era necesario partir su barco a la mitad. Pudo recibir los poneglyphs que le ofrecieron y dejarlos escapar. Ese fue el tipo de comentarios que durante dicha semana invadieron la comunidad de One Piece. Sin embargo, si lo pensamos bien, Kid estaba cometiendo exactamente el mismo pecado que Barto hizo ahora, no meterse con Shanks, sino que con sus amigos. Kid cometió el terrible error de no llegar a las costas de Elbaf a desafiar a Shanks a una batalla, sino que antes de luchar contra él, levantó su arma contra sus amigos, y como vimos en la visión del futuro, estuvo a punto de desintegrar brutalmente a decenas de ellos. Es por eso que Shanks se enfureció tanto, es por eso que no tuvo piedad.
porque Kid se atrevió a atentar contra lo más primordial y la única regla como pirata y como hombre que él no perdona: no dejar que nadie le haga daño a sus amigos. Oda ya llevó un tiempo explicándonos lo que sucede cuando un pirata deja de proteger una isla. Cuando Shirohige falleció, Barba Café rápidamente atacó su territorio, dañando a quienes el emperador protegía y tomando el terreno. De la misma manera, Marco se preocupó de cuidar de Sphinx, la isla natal de Shirohige y también su territorio protegido, debido a que luego de fallecer muchos piratas intentarían también aprovecharse de su ausencia y atacar dicho lugar, hiriendo a los lugareños. Esto no es un juego, no es coincidencia, es parte de la delicada trama que Oda lentamente ha ido construyendo a través de todo One Piece hasta ahora, que nos demuestra la real importancia de una bandera pirata, y ahora nos hace dimensionar lo estúpido que fue Bartolomeo al, sin pensarlo, reclamar un territorio que le pertenecía a un Yonko. Luffy aprendió todas estas lecciones de Shanks, hasta el punto en el cual para él, lo más importante en el mundo son sus amigos. Cuando Shanks declaró que no dejaría que nadie le haga daño a sus seres queridos, Luffy se sorprendió y fue algo que le impactó de tal manera que Luffy se preocuparía desde ese día en adelante de, si algún día tiene amigos, hacer todo lo posible por protegerlos. No solo lo discutimos ya al demostrar cómo se preocupa de que Momo y Shirahoshi tengan su protección cuando él no se encuentre cerca de ellos, sino que a través de todo One Piece, Luffy ha demostrado que, al igual que Shanks, hay un pecado que no perdonará: quien le haga daño a sus amigos. La primera vez en todo el manga que vimos a Luffy genuinamente furioso fue contra Arlong. El crimen del Gyojin no fue golpearlo, humillarlo o insultarlo, sino que, según Luffy, hizo llorar a su navegante. De la misma manera, en Enies Lobby, y una vez que Robin declaró que quería vivir y seguir siendo amigo de ellos, automáticamente eso cambió los papeles de Spandam y el CP9 y los convirtió, de ese segundo en adelante, en gente que le estaba haciendo daño a uno de sus amigos. Por lo tanto, se llevarían una paliza y su crimen sería imperdonable. Más adelante, en el arco de Shabondi, Luffy vivió su más grande pesadilla al pensar que había perdido a sus compañeros. En ese momento, Luffy decepcionó a Shanks y demostró no ser capaz de seguir la más importante enseñanza aprendida de él. Luffy no pudo detener a quien le hizo daño a sus amigos. En el arco de Skypiea, a Luffy no le importó ser insultado o humillado por Bellamy. No fue sino hasta que el hombre resorte le hizo daño a sus nuevos amigos indefensos, cuando realmente el pirata del sombrero de paja decidió ir a callarles la boca y a tomar venganza por lo ocurrido. En resumen, al igual que para Shanks, los seres queridos son lo más importante en el mundo para Luffy, y lo único que jamás sería perdonado de su parte es que alguien se meta con ellos. Y prepárense porque acá viene la poesía, pues la más grande ironía de todo esto, en donde toda la mente maestra de Oda y el cómo ha construido sus personajes sale a relucir de manera magistral, es si pensamos que Shanks, al proteger a sus amigos, acaba de herir a un amigo de Luffy. De manera maestra, Oda acaba de hacer chocar exactamente la misma regla primordial de ambos personajes, trágicamente cuando uno de ellos la heredó del otro. Shanks acaba de herir a un amigo de Luffy. Hizo lo mismo que Bellamy, que Arlong, que Spandam. Lo mismo que han hecho muchos otros enemigos, y por lo tanto, merece castigo. Sin importar si Barto se la buscó o no, Luffy se verá obligado a buscar a Shanks para enfrentarse a él y vengarse por lo que ha hecho a Bartolomeo. Esto es simplemente el trabajo de un genio. Oda no convirtió a Shanks en un villano, no lo hizo el primero en atacar a Luffy ni a uno de sus compañeros de tripulación. Lo que Shanks hizo fue acabar con quien atacó a sus amigos, así de simple, y por consecuencia, hará que Sombrero Paja responda, y la misión de hacer que Luffy y Shanks peleen, que parecía imposible, terminará haciéndose realidad gracias a las enseñanzas y moral enseñada en el mismísimo primer capítulo del manga. Si eso no es ser un genio, no sé qué lo será. De hecho, pensándolo bien, considerando que Luffy está atrapado en Elbaf, es posible que al salir de ese lugar apenas se entere de las noticias de Bartolomeo, se dirija a enfrentarse a Shanks. Al igual como Shanks en el arco de Wano dejó toda prioridad de lado para dirigirse primero que todo a hacerse cargo de quien hirió a sus amigos,
Es posible que Luffy haga exactamente lo mismo, y a pesar de quizás tener ya los 4 Road Poneglyph o tener una gran pista de cómo conseguir el siguiente, Luffy no vaya a ese lugar sin antes buscar a Shanks y cobrarle lo que le ha hecho a su amigo. Este sería el desvío final de la aventura por el One Piece. Y esta batalla entre piratas, que ya sabemos que es inminente, es algo que Oda nos dijo literalmente en el capítulo 800 y se burló en nuestra cara. Lo visto en el último capítulo de Dressrosa, cuando el narrador nos explicaba que el intercambio de copas sería algo que desembocaría en un gran conflicto de carácter mundial, hablaba de esto, de la futura batalla entre los piratas del sombrero de paja y los piratas del pelirrojo. En este capítulo, si bien Luffy explica que no quiere ser un padre o un gran comandante de flota, sí explica que si en algún momento cualquiera de los que pelearon junto contra Doflamingo se encuentran en problemas, él correrá para ayudarlos, dejando justamente la siguiente viñeta a nadie más ni nadie menos que Bartolomeo. Esto va más allá, pues hay una gran razón por la cual luego de este capítulo tenemos uno dedicado en su totalidad a Bartolomeo, a reforzar su relación con Luffy y a demostrar hasta los extremos que estaba dispuesto a llegar por él. Oda jugó una carta maestra al hacer que durante el capítulo que va justo después de Luffy declarando que viajaría a acabar con quien sea que dañe a sus amigos, Barto se la pase luciéndose y llamando la atención de Luffy como sea. Pues cuando él se entere de que Bartolomeo fue aniquilado, recordará que es aquel tipo peliverde tan amigable que conoció en Dressrosa y se dirigirá para enfrentarse al responsable, Shanks. De nuevo, demostrando cómo Oda se sacó de encima el problema de hacer que Luffy y Shanks terminen peleando por alguna razón. No es que Luffy haya buscado pelear contra Shanks ni viceversa, es que las conexiones y sus códigos como persona terminaron posicionándolos de manera en su enfrentamiento, siendo inevitable. Y como ya lo hablamos, Oda incluso se preocupó de dibujar esta viñeta, en la cual se ve la cabeza de Luffy de manera metafórica, separada de su cuerpo y volando por los aires. A través de la narrativa visual, Oda está demostrando con esta metáfora que este es un ataque directo de Shanks hacia Luffy. Habiendo aclarado el por qué esta batalla se dará sí o sí, debemos dejar en claro algunas bases que veo que tienen a la comunidad realmente confundidas, y pasemos a explicar cómo esto desembocará en la guerra final. Primero, mucha gente durante la última semana ha parecido extrañada debido al comportamiento de Shanks, algunos acusándolo de ser innecesariamente violento, despiadado, y según algunos, incluso creen que directamente no se trata de él, sino que de su hermano gemelo, Shanks. Yo seré el primero en decirlo, lo que Shanks hizo fue cruel, fue violento, fue una acción que honestamente me duele ver a un personaje tan cálido y querido como él atacar a un aliado de Luffy. No solo eso, Shanks fue un paso más allá e incluso le hizo pensar a Barto que tenía la oportunidad de escapar. Lo hizo saborear la victoria, lo hizo creer que estaba libre, solo para que cuando nuestro gallo verde por fin haya pensado en escapar y tenga la tranquilidad y la paz en su corazón, se la quiten de golpe y sin previo aviso, destruyendo toda su esperanza. Sin duda, esto parecería obra de un psicópata. Sin embargo, si alguien tiene siquiera la más mínima queja sobre el comportamiento de Shanks en este capítulo, si alguien siquiera se atreve a cuestionarlo o llamarlo cruel o peor aún, tramposo por atacar desde la espalda, los mismos piratas de Shanks te respondieron esto hace 1126 capítulos cuando dijeron: ¿trampa? ¿Acaso creen que somos unos santos o algo así? Exactamente. Mucha gente se olvida que estamos hablando de piratas, bandidos del mar, hombres que crean sus propias reglas y cuya moral nadie puede cuestionar. Y es que no puedo destacar lo suficiente lo mucho que la moral de Shanks del primer capítulo repercute en sus acciones de hoy en día. Kuma es un santo, Shanks no. Luffy nos dejó en claro en el arco de Whole Cake que en una pelea entre piratas no existe el juego sucio. Cuando Luffy explica que fue su culpa por no haber evitado la interrupción, eso se traduce que de la misma manera, fue la culpa de Barto no haberse preparado para un ataque desde la espalda. Esta es una pelea entre piratas, un mundo en el cual cada uno lucha por sus propios ideales y enfrenta al mundo poniéndolos a prueba y protegiéndolos con su propia fuerza. En otras palabras, si alguien se pregunta por qué Shanks es tan cruel y despiadado, si alguien quiere saber por qué fue tan malvado, la respuesta es simple:
Porque puede. Pues si Shanks puede darse el lujo de actuar como vimos en este momento, es porque tiene una fuerza que lo respalda y le permite ser así. No es por nada que se dio el lujo de pararse en pleno campo de batalla en Marineford y se sintió con el derecho de llamar a luchar a cualquiera que se atreva a interponerse. ¿Qué pasó en ese momento? Exactamente. Nadie se atrevió a dar un paso al frente. En el mismo primer capítulo del manga, Shanks nos deja en claro que una vez que levantas tu arma contra un enemigo, acabas de poner tu vida en riesgo. Un arma no es algo que se use para amenazar o asustar a tu enemigo, y de la misma manera, Shanks llevó esta venganza hasta el final, pues él no fue quien empezó el conflicto. Él es un personaje de reacciones más que de acciones. Espera a que sus enemigos cometan un error y ahí es donde los destruye. Se dedica a pelear solo contra aquellos lo suficientemente tontos o valientes como para enfrentarlo, y Barto y Kid fueron dos de esos tontos. Peor aún, hay gente que la ha agarrado contra Yasop, comentando que se tomó libertades que no correspondían si su capitán ya había dejado ir a Barto. En respuesta a esto, no entiendo cómo siquiera hay gente que cree que Yasop, completamente sin permiso de su capitán, habría hecho esto. Estamos hablando de códigos de la banda pirata del pelirrojo. Es la más grande moral de Shanks no perdonar a quien daña a sus amigos. Claramente Yasop lo hizo porque Shanks, de manera premeditada, ya había declarado que Barto merecería un castigo sí o sí, y fue una orden de Shanks que esa sea la manera. Tal vez, incluso, Shanks lo hizo porque su manera de eliminar enemigos es derrotándolos en el mar y haciéndolos hundirse. Así se asegura de eliminar más eficientemente a toda la tripulación de un solo ataque y no tiene que ir buscándolos uno a uno. Es además porque tenía curiosidad de saber qué tipo de seguidores tenía Luffy. Era solo un gusto que quería darse. Es un yonko que puede dárselos. Quería obtener información por curiosidad, la obtuvo y terminó. El título de este capítulo es la misma palabra que se usa para expresar que hay una deuda sin pagar, la misma palabra que se utilizó en la guerra de la venganza contra los piratas de Shirohige y que libraron contra Teach y sus hombres después de Marineford. Por lo tanto, todo lo que pasó acá fue simplemente un hombre pagando una deuda que él mismo creó, y otro que ordenándole a su compañero jalar el gatillo, la cobró. En conclusión, al contrario de lo que muchas personas comentan, Shanks no ha hecho absolutamente nada que lo convierta en un villano ni en alguien tan cruel como nunca hayamos visto en el mundo de One Piece. Ni siquiera lo han convertido en algo que no haya demostrado ser ya antes, pues todo lo que pasó con Barto no es nada más ni nada menos que la combinación de absolutamente toda la moral de Shanks que ya nos había mostrado anteriormente, ilustrada y narrada de manera perfecta. Este es el pirata pelirrojo, un salvaje y violento hombre. Kuma es un santo, Shanks no. Y hablando de Kuma, hay un increíble paralelismo que me gustaría ilustrar. Uno que demuestra cómo, exactamente, Oda aprovechó el conflicto de Shanks para preparar la mejor guerra final de One Piece. Pues si nos damos cuenta, lo que Shanks hizo en este capítulo es prácticamente lo mismo que Kuma hizo al final del arco de Thriller Bark. Y cuando hablo de lo mismo, no exagero. No solo se dio la coincidencia de que ambos personajes tengan el pelo verde y sean fieles seguidores de Luffy, pero si lo analizamos bien, tenemos lo siguiente. Tanto Zoro como Barto estuvieron en posición de tener sus vidas completamente perdonadas si a cambio entregaban la cabeza de su capitán. Ambos se negaron por completo y prefirieron ofrecer su propia vida a cambio de la de Luffy. Tanto Kuma como Shanks, ambos castigadores, llegaron a la conclusión de que Luffy tiene excelentes seguidores y realmente fieles amigos luego de ejecutar el castigo por sobre quienes se ofrecieron. Finalmente, tanto Zoro como Barto terminaron recibiendo un castigo por sus acciones, y su acto de valor no fue suficiente para salvarlos de un castigo que tenía que encontrar un lugar en el cual desembocar. Y no, la cosa acá no es diferente porque Shanks haya sido cruel y dispare a matar y Kuma no, pues el oso en ese momento había asumido que Zoro no sobreviviría a la burbuja de dolor gigante, así que de cierta manera, él también atacó a matar. Ahora, lo importante acá no es que este sea un paralelismo de gratis, ni que Oda haya querido recrear una situación parecida porque se haya quedado sin ideas. Esto está acá. El comportamiento de Barto parecido a Zoro lo tenemos específicamente para reforzar lo más posible y a un nivel definitivo la fidelidad que la flota de los sombreros de paja tiene por Luffy. Durante el arco de Leveling, Sai y Leo demostraron estar lo suficientemente locos como para dar un demoledor golpe al dragón
celestial y orgullosamente exclamar que lo hicieron en nombre de la flota de los sombreros de paja. Sai y Leo hicieron lo que nadie haría y que terminaría enfrentándolos a un almirante de la marina. Esos dos, a través de un acto tan peligroso, demostraron una inquebrantable fidelidad a Luffy. Sin embargo, a pesar de que fue una locura y una prueba de lealtad, Barto fue simplemente un paso más allá y nos mostró sin ápice de duda alguna que él literalmente está dispuesto a tragar el veneno de Luffy y entregar su vida por él. Zoro ya lo hizo, Sanji ya lo hizo, ahora es turno de los miembros de la flota de demostrar que están dispuestos a llegar al más extremo límite por su capitán. ¿Por qué esto es fundamental para la historia?, se preguntarán algunos. ¿Por qué es tan importante que el lector sepa que los aliados de Luffy darían su vida por él? La respuesta es simple, estamos cada vez más y más cerca de la guerra final, una guerra en la cual la gran flota de los sombreros de pajas participará. Cuando ese día llegue, nos debe constar que Luffy está luchando teniendo a su lado a gente que realmente está dispuesto a entregar su vida por él, ya que le deben la vida luego de haberlo salvado del infierno de Dressrosa. ¿Por qué es esto tan importante? Si recordamos bien, durante la guerra de Marineford, hubo cientos y miles de piratas que sin dudarlo morían en nombre de Shirohige. Eran piratas que estaban dispuestos a entregarse por completo en el campo de batalla con tal de que Padre no sufra daño. Si podían servir como escudos, lo harían. Si podían ser carne de cañón, lo harían. Y se presentaron a la guerra sabiendo que muchos de ellos saldrían de ahí sin vida. Esto es parte fundamental de la guerra. Es una característica clave, pues cuando Marineford comienza y vemos que de la nada muchos piratas comienzan a entregar la vida en el campo de batalla, el espectador de inmediato piensa, wow, si los demás piratas están muriendo por él, por ayudarlo en la guerra, es porque Shirohige debe ser alguien realmente admirable y digno de camaradas tan buenos. El tener aliados que entreguen su vida por él fue una manera rápida y efectiva del autor para hacernos entender que Shirohige era un gran hombre, digno de admirar y un gran pirata. Este capítulo, esta escena de Barto, nos ayuda a entender que Luffy está en ese puesto también, y que cuando llegue la guerra final y guerreros comiencen a perder la vida por él en el campo de batalla, cuando se presenten dispuestos a que esa sea su última pelea, la gente no se queje de que es incoherente y empiece a decir algo así como, uy, nunca habían demostrado estar dispuestos a entregar la vida por Luffy y ahora lo hacen de repente. Esto es inconsistente y Oda nunca escribió estos personajes así. Es una espectacular manera de construir la relación entre Luffy y su flota, de hacerte entender a través de uno de ellos que el sentimiento es general, pues el lector, luego de ver esta escena, debe llegar a la conclusión de, si Barto lo hace y entrega su vida por Luffy de ser necesario, todo el resto de los piratas de la flota haría lo mismo si estuviese en su lugar. Desde el inicio del Nuevo Mundo, Luffy dejó en claro que tarde o temprano este momento llegaría. Él derrotaría a los 4 emperadores, 4 de los cuales actualmente solo queda uno, Shanks el pelirrojo, y a quien nuestro protagonista prometió que sería el último que se enfrentaría. Un enfrentamiento contra el hombre que lo motivó a ser un pirata. La gran guerra final está en el horizonte. Los gigantes se preparan para recibir la última aventura y el último arco de los sombreros de paja. Días que parecían distantes e inalcanzables están tan cerca que parecen irreales. Pero agradezcamos que podremos vivir estos momentos semana a semana y que seremos parte de la emoción colectiva que se vivirá cuando cada uno de estos momentos finalmente llegue. Y muchas gracias por ver el video, pero como sabes, este no es nada sin tu comentario. Sé que mucha gente se va a ir justo en esta parte del video, pero no lo hagas, quédate un segundo porque tengo algo importante que decirte. Algo que nunca has escuchado en tu vida y que cambiará tu existencia para siempre. ¿Ok? Aquí va. Suscríbete al canal. Si el video realmente te gustó y te entretuve durante más de 20 minutos, suscríbete. Te aseguro que se viene excelente contenido de One Piece que no te quieres perder. De hecho, la siguiente semana se viene un video espectacular que explicará exactamente cómo sucederá todo el arco de Elbaf y cuál será incluso su conclusión. Así que si no te lo quieres perder, suscríbete al canal, te lo agradecería un montón. Si llegaste a esta parte del video, incluso no te saliste mientras pedí que se suscriban, por favor comenta la palabra mágica abajo, la cual es pelirrojo. Si comentas pelirrojo, sabré que eres parte de la legión legendaria que nunca traiciona un video sino hasta el final. Así que sin nada más que decir, yo soy Gab y nos vemos en los comentarios. ¡Chau!